Nombre completo, rugió el juez mientras se acomodaba la toga negra sin levantar la mirada del expediente. Santiago tragó saliva. Su voz apenas salió al principio, pero la repitió con fuerza. Santiago Daniel Escobedo Rivas. Su acento delataba que no había nacido ahí. No tenía por qué esconderlo, pero en esa sala, en ese momento, cada palabra parecía una amenaza disfrazada de protocolo. La corte en la Ciudad de México estaba fría esa mañana, como si el mármol blanco absorbiera toda la calidez del sol de marzo. El eco de cada palabra rebotaba con violencia contra los muros altos. Santiago estaba solo, ni abogado particular, ni familia. Solo él, con su camisa blanca mal planchada y los tenis que llevaban barro seco de la terminal de autobuses. El juez por fin lo miró. Lo evaluó con una expresión entre aburrida y molesta. Edad, 17, señor. Nacionalidad. Santiago titubeó un segundo. Luego habló con firmeza. Hondureño. Una risita se escapó de uno de los asistentes en la parte trasera. El juez no la reprimió. Simplemente giró una página del expediente. ¿Y qué hace un muchachito hondureño en territorio mexicano sin documentos, metido en líos legales? Santiago apretó los puños. No debía contestar con enojo. Su madre siempre le decía que la dignidad no se demuestra gritando. Vine a buscar a mi hermano, señor juez. Desapareció hace 8 meses en su camino hacia la frontera. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó una ceja. Y decidiste cruzar 3 países solo, sin dinero, sin papeles, y ahora estás aquí porque... Leyó sin emoción. Te involucraste en una pelea con oficiales de seguridad en una estación del metro. Santiago respiró hondo. El recuerdo del forcejeo, de las voces enojadas, de los empujones, aún le quemaba la piel. No fue una pelea, señor. Me defendí. Me estaban acosando. Querían revisar mis cosas sin motivo. Uno de ellos me llamó mojado de mierda. El juez golpeó con el mazo. Fuerte. Lenguaje, joven. Pero Santiago no bajó la mirada. Solo repito lo que me dijeron. El fiscal, un hombre calvo con traje entallado y sonrisa fría, se levantó. Su señoría, este chico representa un riesgo migratorio. No tiene arraigo. No hay pruebas de que diga la verdad sobre su hermano y ya muestra una actitud conflictiva hacia las autoridades. Santiago giró el cuello, con los músculos tensos. ¿Sabe cuántos como yo desaparecen todos los días? ¿Cuántos hermanos, hijos, madres se quedan esperando noticias? El juez alzó una mano. El silencio cayó de nuevo. Este no es el lugar para discursos emocionales, muchacho. Entonces, ¿cuál es el lugar?, dijo Santiago firme. Un silencio tenso llenó la sala. Por primera vez, el juez lo miró diferente. No con lástima, pero con algo que se le parecía. Y eso le dio más miedo que la indiferencia. Santiago bajó la mirada. Su garganta ardía, pero su voz no tembló. Solo quiero saber si mi hermano está vivo. No vine a robarle nada a este país. Vine a buscar respuestas. La sala se quedó quieta. Nadie habló, ni siquiera el fiscal. El juez cerró el expediente lentamente, como si de pronto ya no tuviera tanta prisa. Tendremos que revisar algunos detalles del caso. Ordeno una audiencia formal en 5 días. Hasta entonces, el joven quedará bajo custodia de migración. Santiago no protestó. Sabía que eso era lo mejor que podía haber pasado. Pero algo en la mirada del juez, en la manera en que lo observó al final, le dijo que esa batalla apenas comenzaba. El cuarto de detención temporal de migración tenía paredes color crema, pero la luz neón las volvía grises. Santiago se sentó en la litera inferior, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. Había visto muchas estaciones como esa en su travesía, pero esta olía distinto, a papel viejo, sudor y miedo estancado. A su lado, otro muchacho de su edad, tal vez un poco mayor, lo miraba de reojo. ¿Por qué te trajeron?, preguntó con voz rasposa. Pelea en el metro, respondió Santiago sin ganas de hablar. El otro soltó un silbido. ¿Y sobreviviste? A duras penas. Yo me llamo Kevin. Soy de El Salvador. A ti se te nota que no eres de aquí. Santiago, de Honduras.
Kevin asintió, como si eso lo explicara todo. ¿Y vienes buscando familia? A mi hermano. Se llama Elías. Salió hace 8 meses rumbo a la frontera norte. Perdimos contacto en Veracruz. Kevin lo miró con más atención. ¿Y crees que lo vas a encontrar aquí? Santiago encogió los hombros. Es lo único que tengo. La puerta metálica se abrió con un chirrido agudo. Una agente de migración, con cabello recogido y expresión neutra, entró con una carpeta. Santiago Escobedo, llamó. Él se puso de pie de inmediato. ¿Va a pasar algo?, preguntó, sintiendo la ansiedad apretarle el pecho. La mujer lo miró de arriba a abajo. Luego, su tono bajó apenas. Hay alguien que pidió hablar contigo. Una abogada. Santiago frunció el ceño. Yo no tengo abogada. Eso dice ella, que quiere representarte. Gratis. Kevin silbó otra vez, sorprendido. ¡Wow! Ya eres famoso. Santiago fue escoltado por un pasillo angosto hasta una pequeña sala de entrevistas. Del otro lado del cristal, una mujer de unos 30 y tantos años lo esperaba con una sonrisa serena. Tenía el cabello suelto y una libreta llena de notas. Hola, Santiago. Soy Teresa Navarro, defensora de derechos humanos. Supe de tu caso esta mañana. Me interesa ayudarte. Él la miró desconfiado. ¿Por qué? Porque hay algo en tu historia que se repite demasiado. Chicos desapareciendo, familias que no tienen a quién acudir. Y porque te atreviste a hablar con claridad ante un juez que muchos temen. Santiago tragó saliva. No sabía qué decir. Necesito que me cuentes todo, desde que saliste de Honduras hasta ahora, y cualquier detalle sobre tu hermano. Durante la siguiente hora, Santiago habló. Por primera vez, sin miedo. Contó de su madre llorando en la puerta de la casa, de los días a pie, de los trenes, de los albergues, de las noches heladas durmiendo bajo puentes. De Elías, que le había prometido mandar por él cuando llegara a Estados Unidos, pero nunca volvió a escribir. Teresa anotaba sin parar. ¿Tienes alguna foto de él? Santiago sacó un billete doblado con cuidado. Era la única imagen que tenía. Él y Elías en la playa de Tela, sonriendo frente al mar. No es reciente, pero es lo único que conservo. Ella lo tomó con delicadeza. Voy a investigar en las bases de datos de personas detenidas, en hospitales y albergues. También hay un registro de desaparecidos, pero necesito que estés fuerte, porque lo que venga no va a ser fácil. Santiago asintió. No vine esperando que fuera fácil. Antes de irse, Teresa se detuvo en la puerta. Santiago, el juez que lleva tu caso, el licenciado Mendieta, no es precisamente conocido por su compasión. Si te humilla o intenta desestimarte, no te quiebres. Eso es lo que muchos hacen. ¿Y si no puedo? Puedes, porque ya lo estás haciendo. La puerta se cerró. Y por primera vez en muchos días, Santiago sintió algo que parecía esperanza. 5 días después, Santiago volvió a pisar la sala 3C. Llevaba la misma camisa blanca, pero esta vez estaba mejor planchada. Teresa le había conseguido unos zapatos más presentables y hasta un peine para domar su cabello rebelde. Pero lo que más se notaba era su postura, erguido, con la mirada firme, como si el aire que respiraba le perteneciera. El juez Mendieta hojeaba un nuevo legajo de papeles. El fiscal también estaba presente, con su ceño fruncido. Teresa se sentó a su lado abriendo su carpeta repleta de notas. Muy bien, empezó el juez. Según esta nueva solicitud, la defensa solicita revisar antecedentes migratorios relacionados con un individuo desaparecido, supuestamente hermano del imputado. Así es, su señoría, dijo Teresa con calma. El señor Elías Escobedo Rivas figura en la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda como persona no localizada desde hace 7 meses. El joven Santiago ingresó al país en un intento desesperado por encontrarlo. Solicitamos que se le otorgue una visa humanitaria mientras se esclarece la situación. El fiscal se acomodó en su asiento con impaciencia. Su señoría,
Eso no cambia el hecho de que el joven violó la ley al entrar ilegalmente y participar en un altercado público. Teresa se adelantó un poco. Pero cambia el contexto. No vino con fines criminales ni económicos, vino con la única intención de buscar a un familiar desaparecido. Lo que debería preocuparnos más no es su entrada, sino por qué tantos jóvenes como él tienen que cruzar países para buscar a los suyos. El juez levantó la mano, cansado de los discursos. Eso es para ONGs y conferencias. Aquí se aplica la ley. Santiago lo miró fijo. Le ardía el estómago, pero no bajó los ojos. Señor juez, ¿usted tiene hermanos? La pregunta cayó como una piedra en el agua. Teresa giró la cabeza sorprendida. El fiscal soltó una risa burlona, pero Mendieta alzó la vista sorprendido. ¿Qué dijo? Si tiene hermanos, alguien a quien no vería por meses sin saber si está vivo o muerto. El silencio fue denso. Mendieta no respondió de inmediato. Luego bajó la vista al expediente. Este tribunal no está para intercambiar historias personales, joven Escobedo. Yo tampoco vine a contar una historia, señor, dijo Santiago. Vine a encontrar la verdad. La suya, la mía, la de todos los que están desaparecidos y no tienen voz en estas salas. El fiscal se removió incómodo. Teresa apretó los labios, conteniendo una sonrisa. El juez hojeó unas hojas en silencio. Luego se recargó en su asiento. La abogada Navarro ha solicitado acceso a archivos de detenciones y albergues. Eso implica una orden judicial que puede tardar semanas. Lo sé, dijo Teresa. Pero mientras tanto, solicito que se suspenda cualquier proceso de deportación. ¿En base a qué? En base a que Santiago está colaborando con una investigación humanitaria. Y que su permanencia aquí podría ser clave para encontrar a su hermano. El juez respiró hondo. Cerró el expediente con fuerza. Está bien, concedo una suspensión provisional. Santiago no será deportado por ahora. Pero este caso no está cerrado. Y si descubro que me están haciendo perder el tiempo... No lo estamos, interrumpió Santiago con firmeza. El juez lo miró fijamente. Luego hizo un gesto seco, que conste en acta. Mientras salían de la sala, Teresa tocó suavemente el hombro de Santiago. ¿De dónde sacaste eso del hermano? Mi madre dice que cuando no te escuchan, hay que hacerles sentir algo. Teresa sonrió. Pues parece que alguien por fin empezó a escuchar. Teresa manejaba por la carretera federal 150D, mientras Santiago miraba por la ventana. El campo mexicano se extendía en tonos verdes y ocres, con pequeñas casas de lámina y ladrillo desperdigadas entre cañaverales. El aire era cálido, húmedo, y la radio apenas captaba una estación con música norteña. ¿Seguro que fue aquí donde tu hermano dejó de contestar los mensajes?, preguntó ella. Sí, fue en Veracruz, en una zona llamada Tierra Blanca. Me mandó una nota de voz diciendo que lo estaban siguiendo, que había visto algo raro en un retén, y luego... nada. Teresa frunció el ceño. Esa región es peligrosa. Muchas desapariciones, muchos silencios. Hay cosas que no se dicen en voz alta por allá. Por eso mismo vine, respondió Santiago. Si nadie habla, alguien tiene que preguntar. Llegaron a un albergue ubicado en las afueras del municipio. Una construcción modesta con paredes encaladas y un portón azul. Afuera, unos niños jugaban con una llanta vieja. El director del lugar, un hombre delgado de voz suave, los recibió en la entrada. Me dijeron que vendrían, dijo mientras los guiaba adentro. No es la primera vez que alguien busca a un familiar desaparecido. ¿Tienen alguna pista? Teresa mostró la foto de Elías. Desapareció hace 7 meses. Último contacto en Tierra Blanca. Tenemos su nombre, edad y este registro en la Comisión Nacional. El director asintió, con expresión resignada. Voy a serles franco. Aquí vemos pasar decenas de muchachos como él. Algunos se quedan, otros siguen. Pero también hay camionetas que se los llevan, promesas de trabajo, redes de trata. Santiago sintió el estómago apretarse. ¿Y nadie hace nada? Aquí hay miedo, hijo. Y cuando el miedo se instala es más fuerte que la ley. Teresa sacó una libreta. ¿Podemos hablar con alguno de los chicos que estuviera aquí en ese tiempo?
Tal vez con Rosa. Ella estuvo varios meses ayudando en la cocina. Vio cosas. La joven de no más de 20 años tenía ojos grandes y manos temblorosas. Cuando le mostraron la foto se quedó en silencio. Sí lo vi, dijo al fin. Estuvo aquí 2 días, dormía en la litera de abajo, en el ala de los varones. Callado, pero amable. Me dio su pan una noche. Dijo que tenía que ahorrar fuerzas, que no sabía qué iba a encontrar en el norte. ¿Recuerdas si se fue con alguien?, preguntó Teresa. Rosa bajó la mirada. Una noche llegaron 2 hombres. Se decían trabajadores de una finca. Ofrecieron llevar a varios al norte. Prometieron empleo. Elías fue uno de los que aceptó. Santiago apretó los puños. ¿Y nadie los detuvo? No tenemos autoridad aquí. Solo podemos avisar. Pero no siempre hay a quien avisar. Teresa anotaba furiosamente. Luego se levantó. ¿Tienen cámaras? ¿Alguna imagen de esos hombres? No, pero hay un mural. Una pared donde los migrantes escriben mensajes. Muchos dejan notas, dibujos, nombres. Tal vez su hermano dejó algo. Los llevaron a un corredor donde la pared estaba cubierta de frases escritas con marcador, oraciones, despedidas, nombres de pueblos, números de teléfono. Santiago recorrió los trazos con los dedos, hasta que uno lo hizo detenerse. A mi hermanito Santi, si lees esto, sigue adelante. No confíes en nadie con uniforme. Nos vemos en la frontera. Las letras eran apuradas, torcidas, pero él las reconoció de inmediato. Fue él, susurró Santiago, con los ojos llenos de lágrimas. Estuvo aquí. Me dejó un mensaje. Teresa lo tomó del brazo con suavidad. Y eso significa que todavía no se ha rendido. Ni tú tampoco. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó Teresa mientras volvían al auto, aún con la frase de Elías grabada en la piel. No confíes en nadie con uniforme. Santiago se subió sin responder al instante. Sus ojos estaban clavados en el horizonte, pero su mente seguía en ese corredor del albergue, donde cada mensaje era una súplica clavada en la pared. Algo le pasó, algo que lo hizo desconfiar de la autoridad. Quizá fue testigo de algo, o peor. Teresa encendió el motor sin comentar más. Había aprendido, en sus años trabajando con migrantes, que a veces el silencio también es parte del duelo. A medio camino de regreso, se detuvieron en una estación de servicio para comer algo. Santiago apenas tocó su sándwich. ¿Por qué hacen eso?, preguntó de pronto. ¿Por qué hay gente que se disfraza de ayuda para cazar a los más vulnerables? Porque es fácil, porque nadie los detiene, porque las víctimas no denuncian por miedo o porque ya no están para hacerlo. Santiago asintió lentamente. En Honduras, mi madre siempre me decía que si necesitaba ayuda buscara a un policía. Aquí, ni eso me queda. No todos son así, dijo Teresa, aunque su tono no era del todo convencido. Hay gente buena, pero hay un sistema que se hace de la vista gorda, y a veces el uniforme solo es una fachada. Volvieron a Ciudad de México al anochecer. Teresa dejó a Santiago en el albergue temporal donde lo habían reubicado, gracias a la orden judicial. Era un edificio más digno que la celda de migración, pero igual de transitorio. Antes de bajarse del auto, Teresa le entregó un sobre manila. Mañana tenemos otra audiencia. El juez pedirá pruebas de que tu hermano existía, que no estás inventando todo para quedarte. Esto le entregó copias del registro escolar de Elías, su acta de nacimiento y una carta firmada por su madre. Es todo lo que pudimos reunir en 3 días. Santiago lo recibió con cuidado. Gracias por creerme. No te confundas. No se trata solo de creer. Se trata de no permitir que el dolor de los demás se vuelva invisible. Santiago pasó la noche en una habitación compartida. En la litera de arriba roncaba un guatemalteco de voz ronca y mirada triste. En la de abajo, un chico nicaragüense dibujaba con una pluma sobre una libreta robada del albergue anterior. Santiago no durmió. Repasó una y otra vez la frase de la pared. La imaginó escrita con prisa, como un mensaje de despedida, sin saber si alguien lo leería.
Lo imaginó a Elías parado frente a ese muro, sabiendo que no tenía tiempo de explicarlo todo. Por la mañana ya estaba listo 1 hora antes de lo necesario. Teresa pasó por él puntual, vestida con una blusa sencilla y el cabello recogido. En el camino le ofreció una barra de avena. «Vamos a estar frente al juez otra vez. Prepárate para que intente hacerte tropezar. Le molesta que un menor lo enfrente con dignidad. No voy a insultarlo. Solo quiero que escuche. Hazlo con la verdad, Santi. Esa es tu mejor defensa». Cuando llegaron, la sala 13 estaba más llena que la última vez. Un par de reporteros esperaban en la entrada. Teresa frunció el ceño. «Parece que alguien filtró el caso a la prensa». ¿Eso es malo? Depende. Si se convierte en circo, sí. Pero si obliga al juez a tener más cuidado, puede jugar a nuestro favor. El juez Mendieta estaba de nuevo al frente, imperturbable. Solo sus dedos, que tamborileaban contra el escritorio, revelaban algo de tensión. «Señor Escobedo», dijo con voz seca, «tiene la palabra». Santiago se levantó. Respiró profundo. Su voz no tembló. «Mi hermano existe, y yo no estoy aquí para escapar. Estoy aquí para encontrarlo. Si usted no quiere ayudar, al menos no me estorbe». Un murmullo recorrió la sala. El juez lo miró fijamente, pero no dijo nada. Aún, Santiago mantuvo la mirada fija en el juez Mendieta, sintiendo cómo cada segundo de silencio se convertía en una batalla de voluntades. El juez hojeó lentamente el expediente, su ceño más profundo de lo normal. «Señor Escobedo», dijo finalmente, «usted acusa al sistema de no escuchar, y sin embargo aquí estamos, en esta sala, escuchándolo. No vine a acusar, señor. Vine a buscar justicia, o al menos una pista de mi hermano, algo que me diga que no desapareció en vano». Teresa se inclinó hacia el micrófono. «Su señoría, entregamos hoy evidencia documental de la existencia del joven Elías Escobedo. Acta de nacimiento, certificado escolar y una carta escrita a mano por su madre. También presentamos el testimonio de una testigo en Tierra Blanca que lo vio justo antes de desaparecer». El fiscal bufó. «Con el debido respeto, no hay pruebas sólidas de que haya ocurrido un delito. No hay denuncia formal en México ni indicios de que se trate de un caso criminal. ¿Desde cuándo se necesita un acta de defunción para empezar a buscar a alguien?», intervino Teresa con firmeza. «¿Vamos a esperar a que aparezca un cuerpo para tomarlo en serio?». El juez levantó una mano. Su rostro era una mezcla de fastidio y concentración. «¿Tiene algo más que agregar, joven?». Santiago asintió. «Sí, señor. En el albergue de Veracruz encontré un mensaje escrito por mi hermano. Está en una pared. Dice que no confiemos en nadie con uniforme y que me esperaría en la frontera. Eso fue hace 7 meses. Desde entonces nadie lo ha visto». El fiscal se cruzó de brazos. «Un mensaje en una pared no es evidencia». Santiago lo miró directamente. «Para mí sí lo es. Es lo único que tengo. Y si no vale nada aquí, entonces díganmelo en la cara. Pero no me pidan que me quede callado». El juez entrecerró los ojos. Luego bajó la mirada al expediente. «Teresa Navarro», dijo sin mirarla, «usted jura que el material entregado es auténtico y fue obtenido por medios legales». «Lo juro». «¿Y jura que su defendido no está siendo manipulado o instruido para exagerar o tergiversar la historia con fines migratorios?». «Lo juro también». Santiago apretó las manos. El ambiente se sentía cargado, como si la sala estuviera conteniendo la respiración. «Muy bien», dijo el juez tras unos segundos. «Ordenaré una solicitud formal de información a la Comisión Nacional de Búsqueda y a los albergues de migrantes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Quiero todos los registros que incluyan el nombre de Elías Escobedo Rivas. También daré aviso a la Fiscalía General». Teresa abrió los ojos, sorprendida. No esperaba que el juez accediera tan rápido. «Mientras tanto», continuó, «Santiago Escobedo recibirá una visa humanitaria temporal de 6 meses mientras se resuelve la situación. Su caso migratorio será suspendido durante ese periodo». El fiscal se levantó, indignado. «Su señoría, esto es una excepción peligrosa.
sentará precedente. Pues que siente el precedente que tenga que sentar, dijo Mendieta sin mirarlo. Porque aquí no se está juzgando un crimen, se está buscando a un hermano. Santiago sintió cómo el aire le regresaba al cuerpo. Gracias, señor juez. Mendieta lo observó unos segundos más. Luego, simplemente dijo: esto aún no termina. La ley no siempre es justa, pero a veces puede al menos no ser cruel. Cuando salieron de la sala, Teresa no dijo nada. Solo le entregó una hoja oficial que aún estaba caliente por la impresora del juzgado, la orden de suspensión de deportación y la autorización temporal para permanecer en México. Santiago la sostuvo como si fuera un pasaporte a la esperanza. ¿Qué significa esto?, preguntó. Significa que ahora sí podemos buscarlo de verdad. Y por primera vez lo dijo en voz alta, sin miedo. Voy a encontrar a Elías. El pequeño cuarto de la ONG donde ahora Santiago dormía era humilde, pero propio. Le habían dado una llave, una toalla y un cuaderno rojo de esos escolares con espiral. La psicóloga voluntaria le dijo que escribir ayuda a liberar lo que uno no sabe decir. Esa noche, Santiago abrió el cuaderno por primera vez. En la primera página escribió el nombre de su hermano, Elías Escobedo Rivas de Bajo. Una sola pregunta: ¿dónde estás? Las semanas siguientes fueron un torbellino de llamadas, correos y visitas. Teresa trabajaba sin descanso, haciendo presión en dependencias, redactando oficios y contactando otras organizaciones de búsqueda. Un día, recibió una llamada del director del albergue de Ixtepec, Oaxaca. Tenemos una lista de jóvenes que pasaron por aquí en septiembre. Elías Escobedo figura en una hoja escrita a mano, firmó junto a otros 5 chicos. Dicen que iban rumbo a Puebla, en una camioneta. ¿Quién los llevó? Un tal teniente. Nadie sabe su nombre real. Ofrece transporte seguro a cambio de favores, a veces dinero, a veces silencio. Y muchas veces no vuelven. Teresa fue de inmediato a contarle a Santiago: ¿ese nombre te suena? No, pero sí recuerdo que mi hermano mencionaba en las llamadas que había un hombre que decía tener conexiones en la frontera. Nunca confió en él. Pues parece que es lo único que tenemos por ahora. Días después, Teresa consiguió acceso a un expediente clasificado de la Fiscalía. Un informante anónimo había denunciado a un grupo que se hacía pasar por agentes de migración para capturar migrantes jóvenes, trasladarlos en camionetas no oficiales y desaparecerlos. El teniente podría estar vinculado a esta red, le dijo Teresa a Santiago mientras le mostraba el expediente sobre la mesa. Mira esta descripción: hombre alto, piel morena, uniforme sin placas visibles, acento del norte. Coincide con lo que contaron en el albergue de Veracruz también. Santiago apretó los labios. ¿Y no hay forma de atraparlo? No aún, pero si logramos que alguien lo identifique, podemos exigir una investigación formal. ¿Y si uno de los otros chicos que viajaban con Elías sigue con vida? ¿Y si está muerto?, preguntó Santiago en voz baja. Teresa no respondió de inmediato. Entonces, por lo menos mereces saberlo. No es justo que vivas con la incertidumbre. Una tarde, mientras Santiago organizaba sus notas, recibió una videollamada por WhatsApp. Era Kevin, el muchacho salvadoreño que había conocido en la celda de detención. Oye, bro, alguien me dijo que tú andas buscando a un tal Elías Escobedo. ¿Es cierto? Santiago se enderezó. Sí. ¿Tú sabes algo? Tal vez. Hay un chavo aquí en el albergue de Saltillo. Dice que estuvo detenido con alguien que se llamaba Elías, que lo golpearon feo cuando se resistió a entrar en una camioneta de unos tipos fingiendo ser federales. Elías les gritó que tenía un hermano menor buscándolo. Eso lo recordaron. Santiago sintió un escalofrío. ¿Dónde está ese chavo? Aquí, se llama Román. Dice que Elías logró escapar esa noche, que lo dejaron tirado en una gasolinera en Monterrey, pero no sabe si logró huir del todo. ¿Crees que pueda hablar con él? Ya le pregunté. Dice que sí, que si tú eres su hermano, él quiere ayudarte. Teresa, que escuchaba en segundo plano, anotó todo rápidamente.
Si esto es real, estamos más cerca que nunca. Santiago miró su cuaderno rojo, lo abrió en una página nueva y escribió: Saltillo, Román, Elías vivo. Por primera vez desde que cruzó la frontera, no escribió una pregunta. Escribió una posibilidad. El albergue de Saltillo olía a sudor seco, arroz hervido y polvo de carretera. Santiago llegó con Teresa al amanecer, después de 14 horas de viaje en autobús. Había dormido poco, con la cabeza apoyada en la ventana y el cuaderno rojo apretado contra el pecho. El encargado del albergue los recibió con una mirada cansada pero cordial. Los guió hacia un cuarto del fondo, donde varios jóvenes descansaban en colchones delgados sobre el suelo. Román estaba sentado contra la pared, con una venda en el brazo y una mirada que parecía haber envejecido años en poco tiempo. ¿Tú eres el hermano de Elías?, preguntó, antes de que nadie dijera nada. Santiago asintió de inmediato. ¿Lo viste? ¿Está vivo? Román hizo una pausa. Su voz salió baja, casi como una confesión. Sí, lo vi. Fue hace unos 7 meses. Nos habían subido a la misma camioneta. Decían que nos llevarían a Reynosa, pero algo no cuadraba. No tenían placas, no hablaban como agentes, y cuando uno de ellos quiso quitarle el celular a Elías, él se les fue encima. Teresa tomó nota sin interrumpir. Le dieron duro, continuó Román, con una culata. Yo pensé que lo mataban ahí mismo, pero resistió y gritaba tu nombre. Decía: mi hermano me está buscando, sabe que estoy vivo. Como si eso lo hiciera intocable. Santiago tragó saliva, sentía la garganta cerrada. Y después, lo tiraron en una gasolinera. Dijeron que era un estorbo. A mí me llevaron hasta un punto de cruce falso en Coahuila. Me escapé. Desde entonces, me escondo. ¿Sabes dónde queda esa gasolinera?, preguntó Teresa. Román asintió lentamente. Sí, está sobre la carretera a Monterrey. Tiene una tiendita con techo rojo. Hay una mujer que vende gorditas afuera. Me acuerdo porque Elías se arrastró hasta ella y le pidió agua. ¿Y qué pasó después? Román lo pensó. No lo sé. Me subieron de nuevo a la camioneta y ya no lo vi más. Pero si ella lo ayudó, tal vez recuerde algo. Teresa le pasó una hoja de papel. ¿Puedes marcar el punto en este mapa? Román dibujó un círculo con el dedo tembloroso. Aquí, cerca de Apodaca. Santiago apretó el cuaderno rojo contra su pecho. Entonces, es ahí donde debo ir. Teresa dudó. No podemos lanzarnos sin saber qué encontraremos. Puede ser peligroso. Ya no puedo esperar más. Él me llamó, me dejó mensajes. Sobrevivió a algo que podría haberlo matado. No puedo dejarlo solo ahora. La decisión se tomó sola. Esa misma tarde, Teresa y Santiago emprendieron el camino hacia la gasolinera. El paisaje cambiaba de tonos ocres a grises a medida que se acercaban a los márgenes de Monterrey. Torres eléctricas, fábricas y anuncios desvencijados bordeaban la carretera. A las 6 de la tarde llegaron. Tal como Román había descrito, una gasolinera pequeña, con techo verde, una tiendita al fondo y una mujer morena, de trenzas largas, vendiendo gorditas en una mesa de plástico. Santiago se bajó del coche antes de que Teresa pudiera decirle algo. Caminó directo hacia ella. «Disculpe, señora, usted estuvo aquí hace 7 meses». Ella lo miró con desconfianza. «¿Quién pregunta?» Santiago sacó la foto arrugada de Elías, la misma de la playa en tela. «Este joven se llama Elías. Estaba herido. Lo dejaron aquí». La mujer palideció. Su mano tembló. «Sí, lo recuerdo. Llegó sangrando, apenas podía hablar. Me dijo que su hermano lo estaba buscando». «¿Qué pasó con él?», preguntó Santiago con la voz temblorosa. La mujer miró hacia el local de la tiendita. «Lo ayudé. Le di agua, comida, le limpié la herida. Estaba asustado, me pidió un teléfono, llamó a alguien. Después se fue con un muchacho que vino por él. Dijeron que iban a buscar a una abogada en la ciudad». «¿Recuerda su nombre?». La mujer frunció el ceño, pensativa. «Creo que dijo Teresa». Santiago giró hacia Teresa con los ojos abiertos. «¿Yo?», preguntó ella.
La mujer asintió. Sí. Dijo que tú podías ayudarlo. Santiago no dijo nada. Solo miró a Teresa atónito, como si estuviera viendo una parte de un rompecabezas que nunca imaginó tener tan cerca. ¿Estás segura?, preguntó Teresa a la mujer de las gorditas. Completamente. Dijo que tú ayudabas a jóvenes como él. Me pidió que le dijera a su hermano si alguna vez aparecía, que no se rindiera, que iba a buscarte. Se fue caminando con un chavo que tenía acento del norte, no sé más. Santiago sintió las piernas flojas. Teresa lo sostuvo por el hombro. ¿Y no sabes a dónde fueron? La mujer negó con la cabeza. Solo sé que estaban apurados, como si alguien los estuviera siguiendo. Volvieron al auto sin hablar. Ya era de noche. Teresa condujo en silencio por varios kilómetros antes de que Santiago hablara. ¿Y si lo ayudaste y no lo recuerdas? Teresa soltó una pequeña risa. No es imposible. Ayudo a muchas personas. A veces llegan recomendados, heridos, desesperados. Algunos vienen, otros desaparecen antes de que podamos hacer algo. ¿Y si Elías vino a buscarte y algo pasó en el camino? Entonces lo vamos a encontrar. Ahora sé que estuvo muy cerca. Lo importante es que sigue vivo. O al menos lo estaba hace poco. Santiago abrió el cuaderno rojo y escribió: Él creyó en mí. Ahora me toca creer en él. En los días que siguieron, Teresa hizo un nuevo movimiento. Presentó una denuncia formal por desaparición forzada ante la Fiscalía, esta vez con testigos, pruebas documentales y respaldo mediático. La historia de Santiago llegó a redes sociales, a programas de radio, incluso a una nota breve en el noticiero nacional. Y algo insólito ocurrió. Comenzaron a llegar mensajes. Personas que creían haber visto a Elías en Monterrey, en Reynosa, incluso en una clínica en Torreón. Una de las llamadas vino de un voluntario de un hospital rural. Aquí atendimos hace 2 meses a un joven con las iniciales EER. Tenía fractura de costilla, golpes, estaba desorientado. Dijo que huía de un grupo que se hacía pasar por federales. No dejó número, pero mencionó a un Santi, su hermano. Santiago se llevó las manos al rostro. Teresa contuvo las lágrimas. Eso es todo lo que necesitábamos, susurró ella. Ahora oficialmente nadie puede decir que esto es un invento. Días después, frente a la misma sala 3C, el juez Mendieta revisó un expediente diferente. Tenía nuevos documentos, copias de denuncias, declaraciones de testigos y un mapa con los lugares donde Elías había sido visto. Cuando terminó de leer, se quitó los lentes y miró a Santiago. Parece que tenía razón. Santiago no respondió. Solo lo miró con la calma que dan los que ya no piden permiso para existir. Voy a emitir una recomendación directa a la Fiscalía para que investigue a fondo este caso. También dejaré constancia de su colaboración y pediré que se le extienda su visa por 1 año más. Tiene derecho a quedarse mientras esto se resuelve. Teresa habló clara. Y también solicitaremos protección. Porque Santiago ha puesto el dedo en una herida que mucha gente quiere que siga cerrada. El juez asintió. Ya no es solo su historia, es la historia de muchos. Al salir de la sala, Santiago se detuvo en la entrada del juzgado. Sacó su cuaderno rojo, buscó la última página en blanco y escribió: Elías, si lees esto no te estoy buscando, te estoy esperando. Aquí, de pie. Meses después, en un albergue de Reynosa, un joven descalzo llegó con la voz rota y una cicatriz en la mejilla. Busco a Teresa Navarro, dijo al encargado. Dicen que ella puede ayudar. ¿Nombre? Elías. Elías Escobedo Rivas. Lo dejaron pasar. Teresa estaba en la oficina revisando casos. Cuando lo vio en la puerta, dejó caer los papeles. Él no dijo nada, solo abrió los brazos. Y cuando Santiago llegó horas después, corriendo, sin aliento, sin palabras, fue como si el mundo entero se detuviera por un segundo, porque a veces encontrar a alguien no es solo hallarlo con vida, es volver a sentir que tú también estás vivo. Elías se sentó frente a Santiago en la pequeña banca del albergue. Tenía el rostro más delgado, los ojos más hundidos, pero la misma sonrisa torcida de siempre.
No se abrazaron de inmediato. Se miraron, como si quisieran comprobar que el otro era real. «Pensé que no volvería a verte», dijo Santiago con la voz ronca. «Yo también lo pensé», respondió Elías. «Pero algo me decía que no te ibas a rendir». Teresa los observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba alivio con cansancio. Había sido un camino largo, más largo de lo que cualquiera de ellos imaginó. «¿Qué te pasó, Elías?». El mayor bajó la mirada. Sus manos temblaban un poco. «Después de que me dejaron en esa gasolinera, una señora me ayudó, me vendó, me dio agua, pero tenía miedo de quedarme. Me moví por varios días escondiéndome. En Monterrey intenté buscar a Teresa, pero no sabía cómo. Me cambiaron de nombre en un albergue. Me anotaron como Eduardo, porque no tenía papeles. Luego, desaparecí. ¿Y por qué no llamaste? Me robaron el teléfono y no tenía tu número de memoria. Lo único que recordaba era que te buscaba. Caminé mucho, dormí bajo puentes, me enfermé. Pero cada vez que quise rendirme me acordé de ti. Sabía que si alguien iba a mover cielo y tierra, eras tú». Santiago soltó una risa ahogada. Le brillaban los ojos. «¿Sabes lo que tuve que decirle a un juez para que no me deportaran?». «¿Qué?». «Que si él tuviera un hermano desaparecido, también rompería todas las reglas». Elías sonrió bajando la cabeza. «Eres más valiente de lo que eras». «No. Solo estoy más cansado de tener miedo». Pasaron unos segundos en silencio. Luego Santiago sacó su cuaderno rojo del bolsillo. Lo abrió y le mostró la última página. «Todo esto es para ti». Elías lo tomó con cuidado. Leyó lo que su hermano había escrito. Lo acarició con los dedos, como si el papel guardara todo el camino recorrido. «Gracias por no rendirte. Gracias por seguir vivo». Esa noche, Teresa organizó una pequeña cena en el comedor del albergue. Había arroz, frijoles, pan dulce y café. Nada lujoso, pero cada plato servido tenía un sabor distinto, el de haber encontrado lo que se creía perdido. Otros migrantes se acercaban a saludar a Elías. Algunos recordaban haberlo visto en los caminos. Otros simplemente celebraban que una historia, al menos una, terminaba bien. «¿Y ahora qué?», preguntó Elías mientras sostenía una taza caliente. «Ahora empieza otra lucha», dijo Teresa. «Vamos a tramitar tu visa humanitaria, hay que regularizar tu situación y también vamos a denunciar a los que te hicieron daño». Elías asintió. «No quiero que nadie más pase por esto». «No lo harás solo», añadió Santiago. «Somos dos ahora». Teresa los observó en silencio. Sabía que no todas las historias acababan así, que muchas terminaban en llamadas sin respuesta, cuerpos sin nombre, familias sin consuelo. Pero esa noche, esa banca, esa taza de café compartida, era una victoria. Pequeña, sí, pero humana, y por eso valía tanto.